Hola a todos, en la ayudantía de hoy veremos la práctica 1 para el certamen 2. El contexto es el que tenemos acá, en el cual nos dice que nos han contratado para trabajar en un supermercado que ha tenido poco éxito con la gestión de sus ventas, más que nada, y que nos piden que a través de una base de datos de Excel podamos solucionar algunos problemas que tienen y nos muestran una serie de preguntas. La pregunta 1 nos dice, se requiere crear una subrutina denominada dato cliente, la cual deberá solicitar al usuario a través de una ventana emergente, por pantalla, el número de filas Excel donde se encuentra el cliente a procesar. Ya, lo primero que tenemos es que nos dice crear una subrutina, o sea, nos tendríamos que ir a la parte de desarrollador, ¿cierto? Lo segundo que tenemos es que nos dice que se le solicita al usuario a través de una ventana emergente el número de filas. Entonces tenemos que el número de filas viene dado por un input box, ya que nos está solicitando a nosotros como usuario entregarle al Excel el número de fila que deseo tratar o procesar. Y posteriormente la subrutina debe extraer en la hoja supermercado los siguientes datos del cliente que se encuentra en la fila ingresada, ¿cierto? A través del número de fila que le entregué anteriormente y mostrarlos en la hoja resultado, como se indica acá. En la celda B2 irá el nombre, en la celda B3. Al final lo que nos pide es que a través de un número de fila vayamos copiando los datos de la base de datos en la hoja de resultados, copiando y pegando. Bueno, lo siguiente nos dice que para determinar el nivel de ingreso, que es lo que se nos pide en el último apartado, se debe extraer el ingreso del cliente desde la hoja supermercado y clasificarlo según las siguientes reglas, ¿cierto? Si es menor a 500.000, que sea mínimo; si es entre 500.000 y 1.000.000, que sea bajo. Ojo, dice menos de 500.000, no menor o igual. Y así hasta terminar las reglas. Entonces iríamos a nuestra base de datos, ¿cierto? Que es la que nos encontramos acá, donde tendríamos los nombres que necesitamos extraer, la región, los ingresos, que es lo que nos pide mostrar en la tabla, los montos y eso. Y por otro lado tendríamos la hoja de resultados, donde nos pide que en este apartado justo de acá entreguemos el nombre, el estado civil, la ocupación, el nivel de educación, el monto del pedido y el nivel de ingreso. Entonces nos iríamos a Visual Basic y insertaríamos un módulo nuevo. Aquí en Name podríamos cambiarle el nombre para que quede más ordenado. Número 1. Y comenzaríamos a trabajar, ¿cierto? Aquí podemos ver que el módulo cambió a pregunta número 1. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo saber? Lo primero que yo debo saber es que debo crear una variable, ¿cierto? Que es la variable que nos pide que ingrese la persona. ¿Y por qué se quiere una variable? Porque cada vez que yo genere esta subrutina, ese número podría ir cambiando. Vamos a crear la subrutina que se llama dato cliente. Cliente. Vamos a crear, ¿cierto? Y luego de crear, vamos a crear la variable fila como entero, ¿cierto? As integer, que aquí guardará la fila que yo deseo procesar. Luego de crear la fila, voy a pedirle al usuario que le ingrese el valor a esta con un input box. Y dentro del mensaje que yo quiero que coloque, le voy a decir que muestre el mensaje que diga ingrese fila a procesar. Por ende, vamos a decir ingresar fila a procesar, ¿cierto? Y adicionalmente a esto yo quiero que me muestre un título, ya es por un tema más personal, pero que me muestre un título distinto a que diga Microsoft. Entonces quiero que me diga fila a procesar como título. Fila a
procesar. Y fíjense que como estos son cadenas de texto, las dejo entre comillas cada una. Bueno, una vez creada ya esta variable, que es la que necesito, podemos comenzar con las estructuras de la pregunta 1. Como bien nos pedía, lo que nos pide es extraer datos desde la hoja de resultados, o sea, desde la hoja supermercado, y copiarlas a la hoja de resultados. Por ende, yo voy a empezar a asignarle valores copiando y pegando por hoja, a través de hoja. Entonces, si yo quiero pegar algo en una hoja, lo primero que se coloca es el lugar donde yo quiero que vaya ese dato. Por ende, yo comenzaría diciendo sheets, ¿cierto? Para hacer referencia a la hoja, resultados, en mayúscula la R, o si no nos tomará, cierro comilla, punto, cells, y la primera hoja que nos dice es que sea la B2, o sea, la B correspondería a la columna 2 y el 2 vendría siendo la fila, ¿cierto? Entonces sería la celda 2,2. ¿Ya? Y yo en esta fila, en esta celda de la hoja de resultados, lo que quiero es que me extraiga el dato nombre que se encuentra en la hoja supermercado. Bueno, esto sería igual. Mostraría la hoja de resultados, ¿cierto? Sheets. Resultados. O sea, supermercado. 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 Cierro comillas. Y haría la referencia de la celda. Celda. Fila, porque la fila va a ser el número que yo le indique. Entonces la fila va a ser la variable que creamos arriba. Y la columna donde se encuentra el nombre es la columna 2. Bueno, y este mismo trabajo se repetiría para cada uno de los mismos datos, exceptuando en el nivel de ingreso, ya que ahí vamos a tener que utilizar un condicional dado la tabla de criterios que se nos mostraba al final de la pregunta. Entonces, una vez teniendo esto, yo lo que necesito es enviar esto, ¿cierto? Y ir cambiando netamente las filas, ya que esto va a ser lo mismo. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo le estoy pidiendo? Es que en estado civil, ¿cierto? En la celda B3, me copie lo que se encuentra en la celda fila, 5. O sea, en estado civil, ¿cierto? Me muestre la fila que yo le diga y que esto me lo lleve a acá. Y así lo mismo va a ser con ocupación, nivel de educación y monto del periodo. Entonces solo deberíamos ir cambiando la fila en la parte de resultados, ya que va a ir bajando a medida que voy pegando. Y en la parte de supermercado ir cambiando la columna. Y para el último sería en la columna 6 y esta se encuentra en la columna 12.
¿cierto? Porque el monto pedido lo tenemos en la columna L. A continuación, lo que nos faltaría es realizar el nivel de ingreso, el cual nos mostrará si es un nivel mínimo, bajo, medio, alto o muy alto, en base al rango de ingreso que se encuentra en la parte izquierda de esta tabla de criterios, ¿cierto? Entonces, como son criterios, son condiciones, yo lo que debo saber es que al haber una condición, necesito usar la función if de Visual Basic, la cual nos permite realizar ciertas acciones según la condición que le entregue. Por ejemplo, acá lo que le voy a decir es que en la hoja, que le voy a decir que realice la acción siempre y cuando el nivel de ingreso, el monto, sea menor a 5.000 o a 500.000 o a 1.000. Vamos a empezar a realizar estos criterios los que mostraba. Entonces, sheets, supermercado, ¿cierto? Cierro comillas. Punto cells, fila, coma 10, sea menor que 500.000, ¿cierto? Entonces, lo que le estoy diciendo acá es que realice la acción que voy a anotar acá abajo, siempre y cuando la fila en la hoja supermercado fila tanto sea menor a 500.000. Entonces, ¿yo qué voy a decir acá? Voy a decir que si esto es correcto, o sea que es menor que 500.000, fíjense, si es menor a 500.000, se cumple esta primera columna. Entonces, yo debería anotar en la hoja de resultado mínimo. Entonces, mire acá. Y diría, en la celda 7,2 sea igual a mínimo. Y así sucesivamente hasta cumplir toda la tabla de criterios. Entonces yo podría pescar esto de acá, anotar el siguiente comando que es else y colocarle el elif. Y else if lo que me está diciendo es que si no ocurre esto, puede ocurrir esto otro, ¿cierto? Y acá sería el millón, que nos muestra en la tabla de criterios, y si es menor o igual a 1.000.000, esto de acá pasaría a ser bajo. Entonces, este trabajo se debería ir repitiendo. Bueno, porque acá le anoto solo el millón y no muestro los extremos, es porque con la condición anterior ya le fijé un extremo, ya le dije que fuera menor a 500. Entonces, si no es menor a 500, sí o sí va a ser mayor a 500. Entonces estoy diciendo entre los números mayor a 500 y menores o iguales a 1.000.000. Y así se mantiene igual para las siguientes condiciones, solo que cambiaría este millón por 2.500.000, ¿cierto? Que vendría siendo la condición, y este vendría siendo medio. Eso lo podemos ver acá en la tabla de criterios. Aquí es 2.500.000, ¿cierto? Medio, y menor al millón, bajo, los 500.000, mínimo, y así sucesivamente. Podemos ver que este número de aquí está marcando lo bajo, y este de acá marca el extremo superior de cada criterio.
Y bueno, esto es llegar acá nuevamente. Ya no serían los 2.500.000, sino que serían los 5 millones, ¿cierto? Esto correspondería a alto. Y ya por último, la condición cambiará acá, ya que si fuera mayor a 500, si fuera mayor a 5 millones, siempre va a ser muy alto, ¿cierto? Va a ser muy alto. Pero acá simplemente nos serviría colocar esta función de Excel que es el else. El else lo que está diciendo es que si ninguna de las anteriores, que son las que anotamos atrás, se cumple, simplemente me va a mostrar que sea esto de acá. ¿Ya? Y eso es ya que si fuera entre 0 y 500 se va a cumplir esto, ¿cierto? Después va a empezar a llegar a los criterios. Y si es más alto de 5 millones, no entraría en alto, sino que entrarían muy alto. Y ya tendríamos lista esta función. Bueno, la pregunta 2 nos pide lo siguiente. Con el fin de generar un resumen, se solicita crear una nueva subrutina llamada resumen pedido. O sea, aquí tendríamos lo primero, el nombre de la subrutina. Esta subrutina debe realizar lo siguiente. Calcular el promedio del monto de todos los pedidos y determinar el mayor monto de los pedidos utilizando los datos de la hoja supermercado. O sea, nos está pidiendo un promedio total por pedido y buscar el monto mayor. Adicionalmente a esto, nos dice solicitar mediante una ventana emergente, o sea, a través de un input box, solicitar un año que se desea consultar. O sea, aquí estaríamos solicitando la condición para yo poder consultar. Pero ¿quién me marcará esta condición? Bueno, esta condición marcará lo que nos presenta la parte 3, que dice utilizar este año para obtener desde la hoja supermercado el promedio de los pedidos por año. O sea, realizar al final lo mismo que hicimos en la parte 1, que es el promedio total, pero ahora segmentando por año. Y los valores deben ser mostrados, ¿cierto? En la hoja resultados, en la celda B11, B12, B13 y B14. Y nos dice que en la misma hoja resultados agregar un botón o agregar un botón o una forma y ya asociarlo a la macro resumen pedido. ¿Cierto? Acá no pedir eso. Entonces, nos vamos a ir aquí al Visual Basic, crearemos el módulo y lo llamaremos pregunta-2, para hacer referencia a la pregunta 2. Como pueden ver, pregunta 1, pregunta 2, ¿cierto? Y comenzamos. Lo que nos está diciendo era que la subrutina se llamará resumen pedido. Entonces creamos la subrutina llamada resumen pedido, ¿cierto? Y a continuación crearemos las variables necesarias para trabajar. Entonces, dim va a hacer llamar a esta creación de variable y la primera variable que tenemos va a ser el promedio total, ¿cierto? Ya que vamos a ir guardando el total de los datos y luego para extraer su promedio. Entonces, vamos a crear la variable prom-total y al ser un promedio, este puede que nos dé un número decimal, ¿cierto? Puede que nos dé un 2,5, por ejemplo. Entonces ya no nos serviría una variable de tipo entero,
sino que nos serviría una variable de tipo decimal que se llama double. Bueno, adicional a este, vamos a necesitar la variable del número mayor, la cual esta sí va a corresponder a un número entero. Aquí estamos trabajando con un número entero justo en esa sección. Integer. Y la siguiente sería el año consulta, ¿cierto? El año consulta, que es la variable que yo al final le entrego yo el valor a través del input. Entonces sería la variable año consulta, la cual, como es un año, también sería un integer. Y ya para finalizar, tendríamos la variable promedio año, promedio por año, le vamos a llamar pro año, y esta también va a ser una double. Adicional a estas variables que vemos acá, que van a ir guardando los promedios y el número mayor, vamos a necesitar una variable i de carácter entero, la cual me va a ayudar a, en promedio año, ir contando la cantidad de veces que ese año se repite para poder llegar a sacar el año, ¿cierto? Porque el promedio es al final la suma de todo dividido por la cantidad de veces que aparece. Y adicionalmente a este, vamos a necesitar la variable fila para hacerlo de manera automática y que vaya bajando, la cual también correspondería a un entero. Listo. Una vez que creadas las variables necesarias para esto, le vamos a asignar los valores de arranque a cada variable. Entonces, fila va a obtener el valor 2, ya que yo quiero que comience a trabajar desde la fila número 2. El promedio total, ¿cierto? El prom total va a ser igual a 0, ya que va a ser un contador para ir guardando datos. Y el número mayor va a ser igual a la celda 2,12. Ahora les explico por qué. De la hoja supermercado. Entonces sería sheets supermercado. Mercado, ¿cierto? Punto cells fila, 12. Entonces, acá lo que le estoy diciendo es que su valor de arranque, su valor de comienzo, va a ser este valor. Este de acá, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El valor de acá, el 3857. ¿Por qué le estoy pidiendo esto? Porque yo, a medida que va a ir bajando, voy a ir seleccionando uno por uno los datos, voy a ir comparando el 3857 con su número de abajo. Y una vez que, por ejemplo, si el 3857 es mayor al 8336, ¿es mayor? No. Por ende, el 8336 va a guardarse dentro del número mayor. Y así va a ir bajando. Por ejemplo, acá, 11 y 19. El 19 va a ser mayor. Entonces, cuando baje, va a guardar el 19. Y nuevamente acá va a ser 19 es mayor a 3. No. Entonces va a mantener el 19. 19 es mayor a 4. No. Va a mantener el 19. 19, 1. No. Y así hasta llegar al final
que va a ser cuando se encuentre el vacío. ¿Ya? Entonces, sigamos con el código y vamos a crear un ciclo y un condicional para realizar el promedio y el número más alto, el número máximo. Entonces, vamos a crear el do while. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esto se repita, ¿cierto? Vamos a hacer que todo lo que se encuentre bajo el do while se repita hasta que se encuentre un vacío. Entonces, cuando existe un dato vacío, que es justo este valor de acá abajo, ¿cierto? Va a frenar de trabajar. Ahí va a terminar. Entonces, una vez que comience a trabajar el do while, lo primero es que le voy a decir que el promedio total va a ser igual al promedio total más la celda donde estoy trabajando, que va a ser esta celda de acá arriba, ¿cierto? La cheat, esto con el fin de que vaya a ir sumando cada vez que vaya bajando los datos de acá. Entonces, cuando la fila valga 2, va a ser 0 más 3857. Se va a guardar el 3857. Cuando la fila valga 3, va a ser el 3857 más el 8336, lo cual guardaría el 12.193. Cuando la fila sea 4, será el 12.193 más el 2230 y guardaría 14.423 y así sucesivamente hasta llegar al final, ¿cierto? Que ahí ya estaría guardando la cantidad total de datos, que son 669.335. ¿Ya? Entonces, con esto ya tendríamos la primera parte, que es que vaya a ir sumando. Adicional a esto, yo voy a generar lo siguiente. If num-mayor vamos a copiar mejor. Si el número mayor es menor que esta celda, que es la celda que estábamos sumando, entonces mi número mayor va a ser igual a esta celda. Va a ser igual a esta celda, ¿cierto? Cerraríamos el if. Y para terminar el ciclo, tendríamos que hacer que el ciclo corra. Para esto necesitamos colocar el fila igual fila más 1, ¿cierto? Para ir diciendo que baje. Cerramos ciclo con un loop. Luego de esto, vamos a calcular el promedio, el cual el promedio sería el prom total, ¿cierto? Donde se va a guardar el promedio. Este va a ser igual al promedio dividido por la cantidad de veces que pasamos, que justo viene siendo la cantidad de fila, menos 2. ¿Y por qué vendría siendo fila menos 2? Primero porque comenzamos en el 2. Entonces cada vez que yo fui bajando, se me fue sumando una vez. Al final es la cantidad de veces de recuento. Y como yo comencé en el 2, le resto 2. Entonces esto me daría el promedio total del valor, de los valores. Bueno, ¿cómo sé si esto está bien? Mostraremos los resultados, ¿cierto?
en las celdas que nos piden, que son sheets, resultados, ¿cierto? Sheets, resultado, punto cells. ¿Y en qué fila era la que nos pedía? Nos pedía la fila B11, que vendría siendo la 11,2. Aquí quiero que se guarde el promedio, me pedía. Entonces voy a decir que el promedio total va a ser eso. Guardándome el promedio total. Y acá yo quiero que me guarde el número mayor. Como sé si esto está bien, lo ejecuto. Me falta ahí una S. Sheets. Ejecutamos y podemos ver en el Excel lo siguiente. Ay, no cambié el valor de acá. 12,2. Ahora, ejecutamos, ¿cierto? Y tendríamos el promedio y el monto mayor. Como podríamos ver, si esto está bien, podríamos hacerlo a mano, de la siguiente manera. Colocamos en la sección de acá un max, la función máximo, la cual nos devuelve el número máximo que hay, que son 19.726. Y si yo selecciono aquí para abajo, podemos ver a la parte inferior que el promedio es 6.627. 6.627 y 19.765, que es justo los valores que nos dan haciéndolo de esta manera. Entonces, para terminar el ejercicio 2, nos faltaría calcular, o sea, obtener el año y calcular el promedio de pedido por año. Entonces, después de realizar todo esto correspondiente al promedio y al número mayor, generaremos las variables específicas para este, como para el punto 2, ¿cierto? Bueno, las variables ya quedan generadas, pero ahora hay que darle los valores de arranque. El año de consulta, ¿cierto? Lo pide que lo entregue el usuario. Por ende, para que el usuario pueda interactuar con Excel, vamos a ocupar la función inputBox, la cual nos permite interactuar, y le vamos a colocar acá ingresar año de compra que desea observar. Que desea observar, ¿cierto? Y por un tema visual vamos a colocarle un título: año compra. Listo. Con esto ya tendríamos generado el input box. Para poder nuevamente trabajar desde la base de datos, desde arriba hacia abajo, podemos reiniciar el ciclo de la manera fila igual 2. O sea, acá la fila, como pueden ver, es fila 2. Acá la fila 2 va a terminar con fila igual a 100 y algo. Y aquí vamos a reiniciar esa fila igual a 102, por ejemplo. Y le vamos a decir que la fila es 2. Reiniciándolo, vamos a darle el valor del promedio por año. Vamos a decir que el valor de año va a ser igual a 0, dado que es un contador, y que el i va a ser igual a 0 nuevamente. Bueno, a continuación generaremos el ciclo para poder trabajar acá, ¿cierto? Entonces, do while, ¿cierto? Al final estaríamos realizando el mismo ciclo de acá. Este mismo ciclo, con la única diferencia es que generaremos
condicionales. If año consulta, año-consulta, año consulta, va a ser igual a el año de compra. Vamos a trabajar con el año de compra. Pero como podemos ver en esta sección de acá, el año de compra se encuentra en formato fecha. Entonces a mí lo que me interesa es solo el año. Entonces extraería la parte del 2022, al igual que lo hago en Excel con la función derecha, ¿cierto? Le puedo hacer derecha, 2.4, o sea, extraer los 4 puntos desde la derecha. El cual no sé por qué no me lo está arrojando ahora, pero me debería arrojar el 2022. La otra forma es con la función año, ¿cierto? Año, número de serie, y me arrojaría esto. Pero con la función derecha en Visual Basic no debería bastar. Entonces ocupamos la función right sheets, ¿cierto? Entonces, de la función derecha, ¿de qué texto yo le quiero extraer? Es justo desde el texto que se encuentra en la hoja supermercado, pero esta vez en la fila 14, que ahí es donde se encuentra la fecha de compra. Cerramos acá el paréntesis, ¿cierto? Que vendría siendo el string, el texto que yo quiero extraer. Y el último argumento que nos falta es el length as long. ¿Qué tan largo quiero que... cuántos caracteres al final quiero que extraiga? Y yo quiero que extraiga 4 caracteres. Y aquí me faltó un 1, porque es 14. Y aquí le digo hacer. Entonces, si el año consulta es igual al año de compra, ¿qué quiero que realice? Yo lo que quiero que realice es que el prom año, sea igual al prom año más eso que está acá, ¿cierto? Entonces al final voy a ir sumando los valores de compra por año, solo los valores de compra por año, dejando los valores fuera de los valores distintos. Y adicionalmente a esto necesito el contador, que va a ser el que me ayudará a dividir. If como es un loop, hay que cerrar el fila igual, fila más 1. Y acá diríamos loop. Y ya por último, nos faltaría mostrar los resultados, los cuales serían en la hoja resultados, ¿cierto? En la celda P13 y en la celda 14.2. Ahí. Digamos esto de acá. Esto de acá. La hoja resultado, tanto y tanto. Y adicionalmente a esto nos pide que insertemos un botón o una ilustración, ¿cierto? Una forma. Y con doble clic le podemos decir pregunta 2 para que se sepa que es la pregunta 2. Intermedio, y más bonito. Y les asignamos la macro resumen pedido. Entonces cada vez que yo toque esto, dice ingresar año de compra, desea observar. Ahí debería decir que. Entonces, por ejemplo, ponemos el 2020. Entonces el año 2020, el promedio de ese año es 6.396. Y ya por último, para la pregunta 3, nos pediría lo siguiente.
Con el objetivo de optimizar los tiempos de entrega y los estados de los pedidos por región, ojo, tiempo de entrega, podemos trabajar con tiempo de entrega y estado de pedidos por región. Fíjense, estado de los pedidos por región. Al decir por región, ya tenemos una condición de trabajo. Se solicita la creación de una macro llamada región de entregas. Esta macro debe obtener la región ingresada en la celda B17, o sea, en esta celda. Esta celda ya se va a ingresar una región. Vamos a dejar alguna fija. Por ejemplo, Antofagasta. Puta. Control C, Control V. Dejamos esta región mientras tanto fija. Y utilizar esta información que se encuentra en la hoja supermercado y realizar lo siguiente. Obtener la cantidad de pedidos cuyo estado corresponde a cancelado, en reclamo y devuelto. Cantidad. O sea, hay que hacer un contar. Los resultados deben ser escritos en la celda B18, 19 y 20 respectivamente. Calcular los días promedios de entrega de los pedidos para la misma región ingresada, considerando la fecha en la que los clientes realizan la compra. El resultado debe ser escrito en la celda B11. Entonces, aquí al final lo que uno debe hacer son dos cosas en esta parte 2. Primero es calcular la diferencia entre la fecha cuando se realizó la compra y la fecha de entrega. Y una vez teniendo eso, ir guardando esos valores, ir sumándolos, ¿cierto? Yo sumando toda esta diferencia, luego la divido y obtengo esta fecha promedio, estos días promedio. La divido por la cantidad de veces que aparece, obviamente. Entonces, al igual que en la anterior, insertamos un módulo, la llamamos pregunta 3, pregunta, chuta, pregunta en bajo 3, y nos pide crear una variable, ¿cierto? O sea, una subrutina, la cual se llame registro de entrega. Subregistro-entregas. Lo siguiente va a ser generar estas variables que voy a ir necesitando. Las primeras variables que voy a ir a crear van a ser estas variables de suma, estas variables que van a ir manteniendo los valores, que va a ser cancelado as integer, porque son cantidades, ¿cierto? Entonces las cantidades son siempre enteras en este tipo de caso. Reclamo as integer, reclamo, cancelado, reclamo, devuelto as integer. ¿Qué más? ¿Qué más me faltaría? El día promedio. El día promedio, ¿cierto? Que va a ser igual un integer. Y aquí va a ir guardando las veces que esta diferencia de días, ¿cierto? Y nos faltaría el contador al final de cuántas veces aparecen estos días en base al criterio. Dim días as integer. Y por último, el típico con el que trabajamos, que es el dim fila integer, para poder trabajar de la manera automática, que baje automáticamente. Les asignamos los valores de arranque. A cancelado igual 0, ¿cierto? Reclamo igual 0. Devuelto igual 0. Y día promedio igual 0 también.
Adicionalmente a esto nos faltaría la variable días, que también vendría siendo 0, y fila, que vamos a empezar a trabajar desde la fila número 2. Y comenzaríamos con esta parte de del código. Bueno, lo primero es generar nuevamente este ciclo más los condicionales, pero este ciclo va a ir bajando, ¿cierto? Fila por fila, y le voy a generar un condicional específicamente para que me vaya a ir guardando los cancelados en reclamo y devuelto de una manera más rápida. Y los días promedio. Entonces, lo primero que voy a generar va a ser un condicional en la celda 9. Este de acá. Este lo que va a hacer, va a permitir ir bajando, ¿cierto? Pero 6, 7, 8, 9. Ir trabajando en la columna región. Luego de esto, luego de generar este ciclo, un condicional ciclo, vamos a generar el condicional. Este condicional va a consistir de esta manera. If supermercados sales fila, 9, o sea, si la fila donde está la parte de la región es igual a la región que tenemos en la parte de resultados B17, o sea, este valor que se nos da, si esto es igual a esto, entonces aquí recién que empieza a realizar los trabajos, ¿cierto? El primer trabajo que necesito es ir sacando los días promedio, ya que los días promedio no es ni por el criterio de cancelado, reclamos devueltos, sino que es por el criterio de regiones. Entonces, voy a decir que el día promedio va a ser igual. El día promedio va a ser igual al día promedio más la baja supermercado, sales fila 16. Esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que la variable día promedio, ¿cierto? Va a ser igual a su día promedio para ir manteniendo ese valor y ir sumando un acumulador, más la diferencia de los días. Al ser hacer celdas con el mismo formato, se debe entender que son una resta de días y Excel automáticamente me permite generar esta diferencia en días y me lo muestra en número. Por ejemplo, el 6 de marzo con el 7 de marzo, ¿cierto? Allí iría el 7 de marzo, que sería la fecha de entrega, y el 6 la de compra, nos generaría un día promedio. Bueno, y de antemano sabemos que esto de acá siempre va a ser mayor al de acá, ¿cierto? Porque no puede llegarme algo sin haberlo comprado. Entonces, el orden en este caso sí importa. Bueno, y adicionalmente a este necesitamos generar esa función del días más 1, la cual nos permite este contador para después sacar el promedio. Bueno, adicionalmente a esto, vamos a generar otro condicional dentro de este mismo condicional y a su vez dentro del ciclo, con el fin de poder ir guardando las veces que aparece los registros de cancelados, de reclamo, devuelto, según esta condición, según esta primera condición, que es la condición de regiones. Entonces, y tendríamos esto de acá. Entonces igual a acá. Entonces tendríamos que si la celda supermercado.sales fila 13, que correspondería a esta de acá, ¿cierto? El estado actual del pedido. Si el estado actual del pedido en esa fila es igual a cancelado, entonces cancelado va a ser igual a cancelado más 1.
¿cierto? Se van a ir sumando cada vez que aparezca estos pedidos cancelados. Y de esta misma manera va a ser para reclamo y devuelto. Para reclamo y devuelto. Y vamos a ir manteniendo esto. Entonces tendríamos la primera condición, que vendría siendo esta región, y adicionalmente tendríamos la segunda condición cancelada. Entonces, este dato va a guardar cuántas veces aparece una región, por ejemplo, la región Antofagasta, cuántas veces aparece Antofagasta con el estado de pedido en cancelado, cuántas veces aparece la región Antofagasta en reclamo y devuelto, cada una de estas. ¿Cierto? Una vez terminado esto, lo que queda es cerrar el if de acá del principio. And if. Y por último, cerrar el loop, pero siempre generando fila más loop. Y ya por último, lo único que nos queda es ir mostrándolo los resultados. Entonces, estos serían los resultados. ¿No? Hay que cambiar las variables. Y la última que nos quedaría es calcular el promedio. Este correspondería al 21. 21 igual día promedio. Bueno, el día promedio, ¿cierto? Dividido en días. Que ande haciendo esto que nos muestra acá. Si ejecutamos esto, tenemos los resultados acá. Uy. Por ejemplo, vamos a partir con Coquimbo. Coquimbo, ¿cierto? Y vamos a ejecutar aquí me faltó lo siguiente. No cambiar nada de acá. Ahí sí. Lo ejecutamos y tendríamos que en promedio tardan 13 días, ¿cierto? Y al parecer no debería tener ni cancelados, ni en reclamos, ni en devuelto Coquimbo. O sea, debería tener un devuelto. Como lo podríamos ver, si nos vamos acá, marcamos Coquimbo, tenemos que justo existen estos tres únicos datos en Coquimbo, que son otros, devueltos y otros. Entonces, solo sería uno devuelto. Y dijimos que esto es esto menos esto, ¿cierto? Y en promedio son 13. El promedio es 13, lo cual cumpliría con nuestra función. Y eso sería práctica precertana.